7 de la mañana con 47 minutos, 7 con 47 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, ya nos acompaña vía telemática el consultor en comunicación política Carlos Ferrín. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en el espacio de Radio Pichincha en Punto Noticias, primera emisión. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hasta hoy se pueden conocer las encuestas, está permitido por parte del Consejo Nacional Electoral sobre cómo avanza, cómo evoluciona la aceptación de los candidatos a la presidencia de la República. Después del debate, ¿cómo mira usted la situación de ambos candidatos? Las diversas encuestas los sitúan con diferencias muy apretadas, excepto una, que es la de Comunicaliza, que le da 7 puntos de ventaja al señor Noboa, pero hay otras que hablan prácticamente de un empate técnico. Pero ¿cómo leer esos resultados después del debate, de la segunda vuelta, y qué puede ocurrir de aquí hasta el día de la elección? Un saludo a toda la audiencia antes que nada. Miren, el primer grito que pegaron casi todos los especialistas en el tema es que no se moverían las cifras. Es algo que pienso yo que no había que arriesgarse a anticiparse a eso porque no hemos visto la data. Y cuando la data empieza a llegar, nos muestra en la mayoría de las encuestas que hay un empate técnico, salvo la de Comunicaliza, que es la que siempre ha mantenido una línea que no se ha movido mucho entre las candidaturas. Hoy amanece un cambio, yo le llamo un cambio brusco porque realmente la curva es de así, de que empieza a aventajar a Luisa González. Hoy es el último día en que se pueden difundir las encuestas, pero en el futuro no sabremos si eso fue una tendencia. Bueno, sí lo sabremos, pero no lo podremos difundir. Si eso es una tendencia al alza. Y cuando llega a los 3 puntos, ahí recién se registra el empate técnico. 7 puntos sí suenan como una gran diferencia, pero si la tendencia llega a 3 puntos de diferencia, se habrá sumado al resto de las encuestas en ser un empate técnico. Habría que ver cómo sigue evolucionando esa tendencia hasta el día de las elecciones, que estamos todavía a 10 días. ¿Cómo está, Carlos? Qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Cómo vio usted el desempeño de cada uno de los candidatos en este debate? Digamos, se esperaba mucho de Daniel Noboa por lo que había dejado en el primero. En el caso de Luisa González fue evidente, digamos, el mejoramiento en su entrenamiento, en su preparación, en su puesta en escena incluso. Pero en el caso de Daniel Noboa se le vio bastante nervioso. Ayer conversé con una amiga que estaba en el set aquel día y me dijo, desde que entró estaba nervioso, y se le vio nervioso desde que entró hasta que salió. ¿Cómo vio usted el desempeño de los dos, el balance general? Bueno, dentro de la estrategia de cada candidatura, lo único que tenía que hacer Daniel Noboa era ratificar que él era un gran debatiente, como se lo mostró en la primera vuelta, donde sus intervenciones eran mucho más pequeñas y más precisas, y eso le dio, obviamente, la lectura a todos de que tuvo un éxito en el debate, ¿no? Entonces, él debió, en este debate, haber ratificado que va en la punta, que él es el hombre, etcétera, 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 ¿no? Pero sin embargo se le notó lo que tú acabas de decir, un decrecimiento de su desempeño, se lo vio más lento, un poco errático, siempre con la cabeza baja. Son cosas que no se leen bien dentro. Llegó sin su candidata a la vicepresidencia, pienso yo que debió haber estado también allí, al contrario de Luisa, que llegó junto a Andrés Arauz, que algunos dirán que no, pero yo pienso que sí le suma muchísimo Andrés Arauz a Luisa todo el tiempo. Y vimos una Luisa que en el primer debate se tropezó mucho con el formato y que no le permitió desarrollar como ella hubiese querido, que ahora la vimos totalmente alineada al formato, con grandes respuestas, precisa, cero confrontación, y eso da la lectura, o se siente claramente que tuvo una mejora tremenda de más del 500%, digo yo siempre, porque en definitiva fue lo que hizo. Entonces, esa sensación nos hace pensar que a ella le fue mucho mejor en el debate. Ahora, la data hoy, que el día de hoy cierra con la encuesta de Comunicaliza, nos dice también, nos confirma que a ella le fue mucho mejor en el debate porque logró un giro o una reacción. ¿Cómo entender entonces, Carlos, esta narrativa que se ha implementado a partir del mismo día del debate cuando concluyó, en el sentido de que este debate, a diferencia de lo ocurrido en la primera vuelta electoral, no aporta en nada, que fue un debate plano, que fue un debate que no sirve, etcétera, 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 y que prácticamente de ese no podemos obtener absolutamente nada y que no aportó para ninguna de las dos candidaturas?
Mira, nosotros los que somos en el centro del huracán siempre esperamos grandes debates, confrontaciones, tener de qué comentar. Por supuesto, yo lo entiendo, pero este debate no era para nosotros. Este debate era 100% para el indeciso. Y el que supo leer eso, puso a sus candidatos a tener actitud y todos los tipos de comunicaciones posibles, no verbal, verbal, en aras de ese objetivo, ¿no? O sea, llegar a los indecisos que no quieren más confrontación, que no les interesa el clivaje este de correísmo, anticorreísmo, izquierda, derecha, quieren escuchar soluciones, ¿no? Entonces, allí es donde todos nos quedamos, bueno, va muy lento el debate, le falta cosas que decían algunos por broma, entonces son cosas que ya no encaja dentro de lo que nos gustaría ver, sino que encaja dentro de la estrategia política. Aún así, hemos visto que Daniel Noboa como que estaba muy fuera de su elemento, insinuó unos cuantos ataques, que creo que eso también le afectó mucho, estar todo el tiempo picando a la candidata, diciendo elementos que... ¿Por qué? Porque el voto duro de él, obviamente le parecía que le faltó potencia allí, y el voto que no le interesa la confrontación decía otro confrontador, ¿no? Entonces había algo que le estaba afectando todo el tiempo en esta parte. El debate del 2021, el de segunda vuelta, Carlos, nos dejó aquella frase del Andrés no mientas otra vez, ¿no? Que se la repitió y que la recordamos hoy y la vamos a seguir recordando durante un buen rato. Eso me parece que marcó, digamos, como que el transcurso de los debates siguientes, los posteriores. Entonces estamos como esperando que exista la gran frase, el cliché del debate y de tales, y acá hubo algún mensaje que quedó. Es decir, a mí varias ideas, por ejemplo, en el primer debate, la respuesta de Noboa sobre el tema del Yasuní fue algo que me quedó del primer debate, ¿no? Y en esta, en cambio, me quedó mucho el tema del fortalecer la dolarización por parte de Luisa González, a propósito de la polémica que se había desatado sobre la reunión del Grupo de Puebla y demás. Pero ¿hubo algo que quedó, aparte de lo que acabo de señalar, o no? Bueno, si quedó esa sensación del tema de la dolarización, créanme que la gente no va en el bus todos los días Hablando del dólar. pensando en la dolarización, está pensando en cómo ganar los dólares, está pensando en que no le roben esos dólares. Entonces, si ponen en esas estrategias de temas muy técnicos que para las personas, la mayoría de las personas que seguramente ya decidieron su voto, sí, nos parecen ya como argumentos, ese y de la tabla de drogas, que siempre ha sido promesa de campaña desde el 2017 hasta la fecha. Y no la cambió Moreno, no la cambió Lasso, y finalmente ahora vemos que está otra vez puesta en escena, ¿no? El famoso umbral, como que si fuese el umbral realmente el culpable del tema del narcotráfico. No los vimos de repente, a lo mejor, bueno, Noboa sí habló en temas de seguridad de su plan Fénix, pero habló de temas de frontera, de puertos. Mientras que vimos a Luisa, que a lo mejor, ahí sí, algunos decían que cayó en el lugar común de decir que va a reactivar las UPC, o sea, entre comillas, el ya lo hicimos y lo sabemos de hacer. Pero yo siempre digo, pero eso es lo que la gente quiere en los barrios, porque cuando tú vas a un barrio, ya sea con una autoridad o con un político, dicen, póngame ahí un PAI, póngame un UPC para que haya un policía de proximidad. O sea, a Pavel Muñoz, perdón que le interrumpa, Carlos, sí. Me parece súper pertinente este ejemplo, porque ya se lo está viviendo en Quito. Pavel Muñoz está inaugurando o abriendo UPCs cada semana y eso le va generando a la ciudadanía una sensación de seguridad porque va a tener a la policía más cerca, una UPC funcionando que probablemente antes estaba cerrada, estaba botada, dañada, etcétera. Sí, dentro de la sociedad del votante, cuando tú le dices, mira, vamos a hacer un paso a nivel que cruce el río tal, la gente dice, bueno, está bien, no tengo ni auto, pero seguramente algo servirá. Le sirve más que le digan, te vamos aquí a arreglar la calle, te vamos a poner un canalete de aguas lluvias para que no te vuelvas a inundar, porque eso es lo que está dentro de sus metros cuadrados. Que inauguren OPCs o que estén preocupándose porque se reactive el sistema de OPC, eso es, realmente eso se le llama a un tema de proximidad a la ciudadanía. Y en ese aspecto yo siempre digo, pueden criticar lo que sea la Revolución Ciudadana, ellos tienen, por así decirlo, crédito, porque la gente sí sabe que ellos pueden cumplir lo que prometen. En eso nadie les puede quitar eso, no es que ellos no cumplen, no. Es que la gente sabe que ellos sí podrían cumplir esa promesa de proximidad.
Ahora, Carlos, el escenario actual, la coyuntura que vemos actual, con apagones de por medio, pese a que las autoridades prometieron en una rueda de prensa que no se iban a producir, resulta que ayer a todos nos sorprendieron y nos dejaron oscuras. Una situación que no lo habíamos vivido desde el 2009, donde hubo los últimos apagones que fueron programados, anticipados, organizados, y la gente sabía que iba a tener ese problema y se preparaba. Ayer fue todo inesperado, todo no planificado, con anuncios luego desmentidos, en fin. ¿Eso hasta qué punto le puede traer a la memoria a la gente que en los últimos 14 años no vivíamos de esos problemas y que ahora estamos nuevamente enfrentando ese nivel de retroceso? ¿En qué medida esta coyuntura puede jugar en el ámbito electoral? Mira, el otro día yo ponía un tuit donde ponía a un hombre empujando una camioneta. Decía, para mí ese es el postdebate. ¿Qué trataba de decir? Que necesitamos a veces empujar, cuando sentimos que nuestro candidato no avanza, salimos a empujar esa camioneta. Entonces vimos el día lunes salir de Nin, el día martes lo Ricaute, a decir algo ahí que no se puede repetir acá. Y ayer los apagones, o sea, claro que sí, eso le causa dolor a la gente y le causa reflexión, porque mientras pases ahora en que estás oscura, teniendo mucha rabia, se te ahonda ese deseo de ir a un cambio y de que todo esto aquí se termine, ¿no? Entonces, afecta al electorado, pero durísimo. Entonces habría que ver los resultados un poco después, si ya no vota la esperanza, sino que vota ya la rabia en el día de las elecciones. Entonces, sí va a haber una incidencia en el electorado sobre este tipo de cosas, porque nos recuerda un poco haber vuelto mucho al pasado, cosas que ya se habían superado totalmente. Uh-huh. Ahora, Carlos, ¿crees que puede influir, digamos, la conformación de la nueva asamblea? Un eventual gobierno de Noboa, uno podría creer que como está conformada la nueva asamblea, va a contar con una mayoría móvil, por supuesto, con gente de Construye, con gente del Partido Social Cristiano, su propia bancada, la gente de Otto, los independientes, etcétera. En el caso de que gane Luisa, va a contar con su bancada y lo que pueda conseguir, etcétera, etcétera. ¿Influye o no influye eso en este momento? ¿Qué tipo de consideraciones podrían tomar y tener los ciudadanos, o deberían tener los ciudadanos, después de haber vivido un proceso de ingobernabilidad de 2 años con Guillermo Lasso, lo que podría venir ahora en estos 18 meses? Totalmente. Yo pienso que eso fue un punto que le faltó a Luisa, ponerlo dentro del debate, en el evento del debate, pero tiene tiempo de ponerlo todavía en la escena, ¿no? El músculo que ella tiene para poder lograr esos cambios. Entonces, tener mayoría en la asamblea no es cualquier cosa, es tener músculo para lograr los cambios, ¿no? Habría que ver cuál será el músculo del candidato Noboa, ¿no? Si los acuerdos con las otras bancadas, ahí es donde hay que analizar si las otras bancadas van a poder trabajar juntos, porque hasta ahora hemos visto que les ha costado muchísimo conformarse, ¿no? Y no solamente le sume eso, sino que ante, por ejemplo, el fenómeno del niño, también te conviene tener el músculo de la mayoría de los GATS, de las prefecturas, de las alcaldías en todo el país, porque te permite hacer una coordinación directa con estas alcaldías. Entonces, pienso yo que esa es la foto que todavía falta en la elección. Pienso yo que sí la vamos a ver, donde vemos a Luisa con todo su gran equipo, que podría a lo mejor hacer entender a la gente, mira, esta señora yo creo que sí va a poder, porque ahí veo que tiene cómo hacerlo. Entonces, pienso que algo le falta entrar a escena y le has dado totalmente el clavo en esa apreciación. Carlos, ¿cómo interpretar? Usted mencionaba hace un momento que el hecho de que Luisa González haya ido acompañada de su candidato a la vicepresidencia, el economista Andrés Arauz, le aporta, pero ¿cómo entender que el candidato Daniel Noboa vaya acompañado de su madre, de su esposa, entren juntos, luego salgan dispersos, él primero, ellas después, atrás de él, que no haya dado declaraciones a la prensa después del debate, y que no haya ido acompañado de quién va a ser la primera persona con la que va a trabajar, que es su candidata a la vicepresidencia de la República, y que las propuestas que él tiene se contraponen radicalmente con la forma de pensar, de sentir y de ver el país que ha tenido la candidata a la vicepresidencia de la República, porque Noboa ofrece una cosa y la vicepresidenta o la candidata a vicepresidenta dice totalmente lo contrario. Mire, Noboa, yo pienso que se quiso jugar una carta en la cual, al ir a debatir con una mujer, para evitar cualquier post-efecto de que vaya a decir algo que sea interpretado como que haya hecho que Luisa se juegue la carta del feminismo o una cosa así, dijo, bueno, voy a ir con mamá y con mi esposa para dar que yo soy un hombre de apertura a la mujer. Entonces va mi esposa, va mi madre y me acompaña, ¿no?
Luisa aparece con su vicepresidente. Entonces, un vicepresidente que no es cualquier personaje, o sea, es el candidato a la presidencia en el 2021, el que estaría hoy gobernando de haber ganado. O sea, hay cosas que se tienen que entender muchísimo y la gente que sigue a Andrés Arauz, porque Andrés Arauz siempre le superó un conocimiento a Luisa, le da un gran aporte. Yo creo que le irradia bastante y sobre todo con lo que está haciendo ahora en las noches, que es entrar a debatir con los jóvenes. O sea, él está en una dinámica casi invisible. Digamos que si desapareció de los micrófonos, no desapareció de la escena. Entonces, yo pienso que él le aporta bastante, que no haya estado la vicepresidenta, que también es mujer, obviamente por la ley. Pienso que da un mensaje de que ahí hay una diferencia y a lo mejor le pudo haber faltado también esa milla al candidato Noboa en el debate. Pero el hecho que tengan propuestas contrapuestas. Pueden tener diferencias, como también las puede tener Luisa y Andrés. Lo que deben es hacer sentir que vayan todos hacia un mismo lugar, ¿no? O sea, que no se contraponga contra el plan. O sea, eso es lo que habría que leer, porque ahí el pensamiento lo puede tener cualquiera. O sea, uno puede tener un pensamiento de izquierda y sin embargo gobernar de una manera pragmática y neutral en pos de mejorar el país. Pero hay que aceptar esas diferencias. Entonces yo acá veo que no es que las hayan aceptado, sino que de alguna manera lograron poner un biombo ahí para que no se vea eso, ¿no? Ahora, hay algo que me sigue haciendo ruido a mí, Carlos, y es, digamos, más allá de la identidad política que uno pueda tener, de si está a favor o en contra de determinada tendencia, digamos, lo de fondo es que y en juego está el país. Entonces, hay dos candidatos, hay dos visiones de país, hay dos visiones de una forma de gobernar. No sabemos cuál va a ser esa forma de gobernar de Daniel Noboa, por lo joven que resulta en política, a pesar de que, digamos, viene de una familia con una tradición ya política, vinculada a través de los negocios también a la política, pero sigue habiendo esa resistencia de no me importa lo que diga o proponga Noboa, simplemente no hay posibilidad alguna de que yo vote por el correísmo. Y sigue habiendo todavía esa postura radical anticorreísta, cuando, digamos, acá no estamos definiendo si esta elección significa el regreso o no de la Revolución Ciudadana o del correísmo al poder, sino estamos hablando de que el país está atravesando una situación compleja y que esta es una elección presidencial y una de las opciones es justamente la de la Revolución Ciudadana, pero en juego está el país. Entonces, ¿hay alguna forma de salir de ese encuadre o no? Ha pasado antes, ¿no? Cuando ganó Bucarán siempre decían te odio tal por hacerme votar por Bucarán. O sea, son cosas que sí suelen pasar en política, ¿no? Donde el candidato Noboa llega a desencantar en estos días. Algunos pensarían, nunca me imaginé tener que votar por la revolución, pero me toca votar porque necesito trabajar, necesito comer, necesito cambios, ¿no? O sea, no me interesa ir a una consulta popular, necesito que haya soluciones inmediatas. Entonces, en ese aspecto yo creo que la candidata Luisa sí se ha metido dentro de una palabra que es clave en la elección. Yo lo decía en mi trino desde el principio de la elección, y mucho antes de la inscripción de los candidatos, es que el candidato que se enfoque en lo urgente, ese es el candidato que va a lograr llamar la atención de los ciudadanos. Y en este momento todo el tiempo vivimos en lo urgente, en lo emergente. Entonces todavía no nos ha llegado el fenómeno del niño. Y eso es cosa que es importante hablarlo. Entonces la gente tiene que votar con la sensación de que ojalá haya un cambio. Y también hay otra línea donde podría la gente decir, miren, tanto que apelan que se arregla todo con el regreso del correísmo, vamos votando. O sea, puede pasar muchas cosas. La gente sí puede cambiar su voto, como también puede ser que estén diciendo que van el famoso voto vergonzoso que le llaman. Y dice, no, yo sí estoy con él, tranquilo, y levanta así su vasito de cuáquer, pero a la hora ahora va y vota por Luisa, porque a lo mejor no quiere entrar en ningún debate ni con nadie, todos sus amigos dicen otra cosa, no quiere confrontar con nadie, entonces tiene ese voto oculto ahí, esperando para ser liberado. Ahora, la pregunta es, y a propósito de lo que nos decía nuestro invitado hace un momento, digamos, la Revolución Ciudadana tiene esa impronta, ¿no? De ya fueron gobierno y, digamos, tienen ese mérito de que lo que prometen, de alguna forma lo cumplen, lo hacen. Están en el tema de seguridad del EQ 911, que es un modelo que además lo replicaron en otros países, las UPC, etcétera, etcétera. Aunque la situación de inseguridad ahora es diferente a la que vivimos durante la década en que gobernó Correa, indudablemente.
Pero en contrapartida, si la revolución ciudadana es eso, es, digamos, el modelo de seguridad ECU, es las hidroeléctricas, las carreteras de Correa, los hospitales, la reconstrucción, etcétera. ¿Qué representa Álvaro Noboa, Daniel Noboa? ¿Qué representa ADN? Bueno, yo pienso que cuando alguien dice queremos a alguien nuevo y vota por alguien nuevo, o sea, alguien que no tiene trayectoria en gobernar, está emitiendo un voto aventura, o sea, está aventurando a ver qué pasa. Le pasó muchísimo al electorado en el 2021 cuando finalmente, luego de 3 campañas, se aventuró a votar por Guillermo Lasso, ¿no? Entonces, ahí es cuando dice, bueno, tienes que hacerte cargo de ese voto aventura porque lo que va a pasar después solo y únicamente depende de ese voto aventura. O la famosa frase esta del malo conocido que bueno por conocer, pudiese votar por la Revolución Ciudadana. Mire que esos temas, a veces el temor que invade puede ser solamente una cosa totalmente sugestiva y temporal. Y le pongo el ejemplo de Guayaquil, donde se desgarraban las vestiduras porque había ganado Aquiles Álvarez, candidato de la Revolución Ciudadana. Y ahí está el alcalde, está trabajando bien. Quizás no es un alcalde que esté trabajando mucho en su imagen, en querer ser el primero, pero se mantiene estable. También vemos el caso de Pavel, de Marcela Guiñaga, que están trabajando. Y lo que a la gente le interesa es que trabajen, no que anden por ahí trabajando en campañas de popularidad. Quieren ver trabajo, quieren ver resultados. Entonces esas cosas también influyen dentro de la elección, ver que de alguna manera hay un ambiente de avance, de que lo que a lo mejor antes estaba estancado empieza a avanzar. Y que puede ser que quiera algo así para sí mismo y decir, bueno, sí es año y pico, pero necesito que ese año y pico solucionen lo que yo voy a votar en el 2025, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta qué punto, Carlos, en estos últimos días que restan antes del 15 de octubre, esta campaña clientelar que ha llevado a cabo Daniel Noboa en el sentido de regalar cosas, de llevar brigadas médicas a lugares donde nunca antes han aparecido, de que sus seguidores, no sé si llamarlos así, empiecen a ofrecer inversiones internacionales, que Jeff Bezos va a invertir, que Walmart, que Starbucks van a invertir, que va a llegar un sinnúmero de empresas internacionales a invertir en Ecuador si es que gana Daniel Noboa, como hizo en su momento el candidato entonces Guillermo Lasso, ofrecer inversión, que iba a llegar inversión extranjera al país si es que él ganaba la presidencia. ¿Hasta qué punto eso puede hacerle ganar votos al candidato Noboa, mientras que la candidata González no ha acudido a este tipo de prácticas y ha hablado mucho de la experiencia que ellos tienen en el sector público? Vea, si yo veo la Revolución Ciudadana, que ha sido gran tarimera, no haciendo tarima, yo dejo de hacer tarima. Porque quiere decir que ellos, que tienen siempre la gran lectura, porque yo he trabajado también con ellos en algún momento, ellos no hacen solo estudios, pues hacen un estudio totalmente completo, pues, 360 de todo. La gente no quiere tarima, la gente no quiere tarima. ¿Qué pasó con Noboa? En la primera vuelta no hizo nada. Lo único que hizo fue no meterse con nadie, nadie le dio bola. Cuando apareció en el debate se convirtió en una figura nueva, un chico de buena presencia, ¿para qué? Preciso, daba data que luego se corroboró que no, aunque no estaba muy precisa, esta vez no se arriesgó a dar demasiada data. Y sin embargo, llega la segunda vuelta, pareciera que alguien ahí dentro de la campaña dijo, a ver, permisito, que ahora manejo yo, y lo llevó por un camino donde lo convirtió en un político, pero tarimero. Yo lo veo y, por ejemplo, y siempre lo veo sentado con un trono y atrás hay 3 personas como haciéndole una corte. Entonces, son todos los mensajes más negativos que tú puedas transmitir en un evento, ¿no? O sea, porque la tarima tiene 2 metros hacia arriba y la gente está todo el tiempo mirando a alguien. Entonces son códigos que en este momento no se estipulan. No sé por qué razón, siendo él el candidato que no representaba la política, se fue al extremo de convertirse en un político y llevar la caravana de la política por todos lados, donde la gente a lo mejor dice, bueno, otro político más, se podría estar decepcionando, ¿no? Entonces, en esa diferencia vemos a una Luisa que se sienta con gremios, que sí llama a la gente, que pelea voto a voto, que no le importa que un candidato le endose el 0.35 porque cada punto cuenta, y que se reúne con gente alrededor y a lo mucho en una pequeña tarima de universidad. Eso da otro mensaje, y siendo la Revolución Ciudadana lo da por 5, porque la Revolución Ciudadana siempre ha sido una maquinaria. Yo siempre le decía, es el tanque de guerra en el pueblito, porque es una maquinaria de elecciones que ahora nos está demostrando, y a mí no me quedo sorprendido, que sí puede entrar dentro de la dinámica
de la no política, y eso llama mucho la atención. Así como yo le manifestaba a Carlos el fenómeno del anticorreísmo, que ya lo vivimos en la elección anterior, que creo que también hoy de alguna manera sigue presente. ¿Puede ser que esta elección también signifique el antilacismo y que la gente vote, como decía hace un momento Carlos, ese voto vergonzante a favor de la RC, diciendo sí, voy a votar por Noboa, pero después cuando llego a la urna hago lo contrario? ¿Puede ser que también haya un voto antilacista y que la gente considere que Daniel Noboa representa la continuidad de Guillermo Lasso? Ayer Anderson Boscan en La Posta decía que Lasso necesita impunidad y el único candidato en esta instancia que le puede garantizar impunidad es Daniel Noboa. ¿El antilacismo también podría manifestarse en esta elección o no? Yo pienso que Daniel Noboa en este momento se debe despertar todos los días con la pesadilla de que el presidente un día salga a decir por quién va a votar. Eso es algo que también puede pasar, ¿no? Entonces, yo no sé por qué esta campaña él le habla al anticorreísmo. Porque en el anticorreísmo está obviamente el lacismo, ¿no? Nunca veremos un lacismo de procorreos. O sea, él siempre debió en esta segunda parte hablarle a la gente que está indecisa, al que no le interesa eso, pero que sí coincide con que está en oposición a este gobierno. Y no hemos visto al candidato Noboa estar en oposición al gobierno. O sea, yo no recuerdo una intervención de él donde haga pedazos al presidente. O sea, no he visto yo eso. O sea, si lo viera tal vez... o si me lo enseñaran, dijera, bueno, ahí está, ¿no? Pero a la gente hay que hablarle siempre al humor social de la gente y a su enojo sobre todo. Pero estamos buscando los aplausos de los que ya nos están aplaudiendo. Muy interesante. Vamos a ver cómo evoluciona hasta el 15 de octubre la situación. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muy gentil. Un abrazo, Carlos. Muy amable, gracias. 8:13 minutos.